Muy buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevistas, 8 en punto. Esta noche estaremos conociendo cuál es el balance de la gestión del canciller de la República, cómo marchan los esfuerzos por nuevamente conservar dentro de una prórroga del estatus de protección temporal el TPS. ¿Qué es lo que ha de venir para nuestro país? Conversaremos de todo, absolutamente de todo esta noche con el ingeniero Hugo Martínez. Ya se encuentra con nosotros, quien es el ministro de Relaciones Exteriores. Conversaremos, por supuesto, sobre toda la temática que usted nos ha trasladado. Le planteamos la pregunta que esta noche hemos articulado para que usted, por supuesto, sea parte activa de la entrevista 8 en punto, que dice así: ¿qué tanto cree usted que el actual gobierno ha mejorado las condiciones de vida para los salvadoreños que no opten por migrar a otro país? Es decir, con llamar a la reflexión de los realmente de los riesgos que cumplen y corren los salvadoreños al buscar precisamente pasar las fronteras, más que todo de los países del Triángulo Norte y aquel país del norte, particularmente los Estados Unidos de Norteamérica. Antes, permítame, señores, compartir con todos ustedes, con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía del Banco Agrícola. Señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con mucho gusto le damos la bienvenida al ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República. Un placer tenerlo, Hugo. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. El gusto es mío. También un saludo para los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Muchísimas gracias por atender la llamada del pueblo salvadoreño encarnado en Canal 33 8 en punto. Inicio producción con un tradicional collage como punto de partida para efectos de ilustración de los temas que esta noche abordamos con el ministro de Relaciones Exteriores. Arranca, dice así: Estado pide perdón por masacre de Tecoluca. Fiscalía General de República gira primeras órdenes de captura por crímenes de guerra, luego que se declarara inconstitucional la ley de amnistía. Cancillería pagará consultoría para que le diga cómo tratar con los Estados Unidos. Sánchez Serén pide a senador de Estados Unidos promover el TPS, el estatus de protección temporal. Inmigrantes del TPS en 8 estados podrán aspirar a la residencia. Vamos a conocer un poquito más con el canciller. Kelly advierte que futuro de DACA corre peligro y estaría en manos de las cortes de aquel país del norte. El TPS debe abordarse como Estado y no como gobierno, dice el canciller Martínez. El Salvador enfila diálogo en Congreso de Estados Unidos por el DACA y el TPS. Según Relaciones Exteriores, Cancillería promete asesoría migratoria para todos los salvadoreños que residen en los Estados Unidos. Canciller no descarta la probabilidad de una candidatura para las próximas elecciones. Bueno, de eso por supuesto que vamos a conversar, aunque él ya lo ha manifestado. Ministro, hablemos un poquito del balance de la gestión de un ministerio tan importante y la gestión que usted ha desarrollado en todo este tiempo, y más adelante vamos a abordar de la proyección de lo que ha de venir en la administración del canciller Hugo Martínez. Arranco, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, es un balance muy favorable. A estas alturas tenemos relaciones diplomáticas con 138 países en el mundo. Hay un reconocimiento al liderazgo de El Salvador que se refleja en el hecho que nos eligieron como presidentes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidentes de la Conferencia Regional de Migraciones, también somos del Comité Ejecutivo de la UNESCO, y en el marco de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños estamos organizando la tercera cumbre CELAC Unión Europea, que va a aglutinar a más de 60 líderes de las dos regiones que están más cohesionadas a nivel global. Pero también en términos de cooperación hemos ya cerrado el tercer año con una cifra récord de 1.400 millones de dólares en cooperación financiera no reembolsable. Eso es más que lo que habíamos logrado en todo el quinquenio del año pasado y ya en el quinquenio, todo el quinquenio, perdón, del periodo pasado,
y ya en el quinquenio del periodo pasado habíamos triplicado la cooperación de gobiernos anteriores. Esto aún en una situación internacional con dificultades económicas, y luego también hemos extendido más de 260,000 pasaportes a nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Hemos realizado atención migratoria también a nuestros compatriotas en Estados Unidos, y ahora estamos trabajando como prioridad fundamental la prórroga o una medida alternativa para el TPS, y de la misma manera hemos trabajado muy arduamente en la promoción del comercio y la inversión a través de las consejerías comerciales, económicas, comerciales y de turismo, y luego hemos hecho un esfuerzo de integración a nivel del Triángulo Norte. Como sabes, planteamos el plan de la Alianza para la Prosperidad, en el Triángulo Norte, y este año se comenzaron a recibir los primeros recursos por parte de Estados Unidos, más de 100 millones de dólares también de cooperación financiera no reembolsable, que se estarán ejecutando en las 3 áreas básicas que hemos planteado en el plan: mejoras en la seguridad, inversión en capital humano, mejoras en el clima de negocios y el fortalecimiento institucional, transparencia y lucha contra la corrupción. Entonces, los resultados son halagadores. Tenemos ahora a puertas otras negociaciones, como ahora mismo este día se realizó una jornada con Honduras y Guatemala para garantizar la unión aduanera en los 3 países del Triángulo Norte. Ya sabemos que Honduras y Guatemala habían logrado un avance, pero ahora la negociación es de 3 y estaríamos nosotros integrándonos en ese proceso de la unión aduanera en el Triángulo Norte. Invitamos también a Nicaragua como observador. Estuvo el ministro de Comercio de Nicaragua como observador en la reunión este día en Guatemala, y creemos, así como nos lo planteó el presidente, que ya en diciembre de este año vamos a tener resultados concretos de ese proceso de unión aduanera con Guatemala y Honduras, y ojalá se pueda sumar también Nicaragua. Otro logro importante fue esta conferencia sobre seguridad y prosperidad que se realizó en la Florida. Tuvimos pues por primera vez al más alto nivel a la administración del presidente Trump. Estuvo el vicepresidente Pence, el secretario de Seguridad Nacional, el secretario de Comercio, el secretario de Estado, y todos al unísono se comprometieron en seguir apoyando el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Incluso el vicepresidente Pence anunció recursos frescos para el año 2018 por el orden de unos 450 millones de dólares, que implican un compromiso de esta administración. Siempre había una pregunta si esta administración iba a seguir comprometida con el plan, y efectivamente lo sigue estando. Pero también importante que en esa conferencia tuvimos la presencia del sector privado, tuvimos jornadas de trabajo, primero gobierno y sector privado de El Salvador y de los otros 2 países paralelamente. Hicimos unas prioridades como gobierno y sector privado de El Salvador, y luego los otros países también, y al reunirnos hay 3 prioridades que coinciden básicamente: la generación de empleo, la mejora en la conectividad entre los países, la inversión en infraestructura y conectividad, y el tema de la unión aduanera, que lo estamos trabajando. Hemos dedicado mucho tiempo, desde noviembre del año pasado hasta la fecha, a abogar por nuestros compatriotas migrantes, por nuestra población TPS. Justamente el viernes tuve una reunión con la subsecretaria de Seguridad Nacional, la subsecretaria Duke, donde le hice el planteamiento nuevamente que ya le habíamos hecho al vicepresidente Pence, pero ahora tenemos la novedad que DHS, Seguridad Nacional, ya comenzó a realizar el estudio sobre una posible prórroga del TPS. Para nosotros fue bien importante algunas reuniones que tuvimos con empleadores en Estados Unidos que tienen población TPS. Por ejemplo, los gremios de la construcción nos decían que entre el 10 y el 20% de su fuerza laboral es población TPS, y que además es población calificada, que ya no solo está a nivel de operarios, sino que está a nivel de mandos medios, y ellos nos decían reemplazar esta fuerza laboral sería carísimo. Entonces todos esos argumentos se los estamos trasladando a DHS, que es quien tomará la decisión final. Ellos estuvieron receptivos, pero no adelantaron, por supuesto, en qué dirección va a ser tomada la decisión.
Vemos que la decisión será anunciada en diciembre de este año o enero del próximo año, pero sí nos dijeron que querían conocer más experiencias sobre el aporte de la población TPS de El Salvador a la economía y el desarrollo económico de los Estados Unidos. Así que trabajaremos con otros sectores empleadores de agricultura, de hoteles, de restaurantes, del área de salud, que emplean población TPS para que ellos también aporten esos datos sobre la contribución que nuestros compatriotas hacen al desarrollo de los Estados Unidos. Ingeniero, mucho se ha especulado y obviamente las expectativas son grandes al escuchar diferentes voceros oficiales y no oficiales, movimientos en contra de los emigrantes en los Estados Unidos, referirse al tema del estatus de protección temporal por sus siglas y también al DACA. No podríamos hasta este momento decir que ya tiene el cartel de liquidado, la posibilidad concreta. Usted lo ha dicho que en diciembre estaríamos conociendo. ¿Quién tiene la última palabra? ¿El vicepresidente Pence, Donald Trump? ¿Quién tiene la última palabra para determinar si va o no va? Y permítame hacer una antesala porque me parece que es importante. Y es que se ha ponderado, más adelante ya voy a hablar, que El Salvador podría, o se ha especulado, podría seguir la misma suerte de que Haití se le invitó luego de 6 meses de una prórroga a poder salir de este país. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en realidad, como he dicho en otros espacios, la última palabra sobre TPS no se ha mencionado, se va a mencionar en diciembre de este año o enero del próximo año, y le corresponde en realidad por organización administrativa a DHS, al Departamento de Seguridad Nacional. Quien lo dirige es el secretario Kelly. Con el secretario Kelly estuvimos reunidos en la Florida y estuve reunido hace 3 días con la subsecretaria Duke. Ellos son los que van a tomar la decisión final, por supuesto siguiendo lineamientos generales del presidente Trump, y no podríamos decir bajo ninguna circunstancia que ese beneficio está liquidado. Podríamos decir que estamos buscando alternativas de continuidad de ese beneficio o otras alternativas. Por ejemplo, la población TPS comenzó con 260,000 beneficiarios, ahora son 190,000. ¿Qué pasó con esos 70,000? Algunos lograron un ascenso, vamos a llamarlo así, y se convirtieron en residentes. Otros perdieron el estatus. Nuestra apuesta es que hay un grupo que ya tiene todas las condiciones para ser residente. Incluso hay una sentencia de una de las cortes de Estados Unidos dando esa posibilidad en alrededor de 8 estados, si mal no recuerdo. Entonces, esta gente tiene las posibilidades legales. Lo que necesita es una mayor asesoría legal y por eso, gracias al fondo que le solicitamos a la Asamblea Legislativa y que los señores y señoras diputados nos aprobaron muy acertadamente, estamos contratando asesoría migratoria especializada para ayudar a estos compatriotas, para orientarlos y que puedan mejorar su estatus en los Estados Unidos. Claro, otros que no tienen esa alternativa, trabajaremos con ellos vía legislación, vía prórroga o vía otras opciones, la posibilidad de que sigan en los Estados Unidos. Lo que nosotros planteamos a las autoridades de Estados Unidos es, vean, nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso en el país para mejorar las condiciones en los lugares de origen, para evitar que los flujos migratorios se sigan incrementando. De hecho, las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos me han confirmado que las llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos han disminuido en un 30% en los últimos meses. Y las llegadas de niños, niñas y adolescentes no acompañados han disminuido en un 70% en los últimos meses, lo que nos refleja pues que el flujo migratorio está disminuyendo. Entonces, nosotros también les hemos explicado que si esa población TPS, por ejemplo, tuviera que retornar a El Salvador, no es que no van a encontrar empleo, porque esa es una población que tiene una mano de obra calificada, pero es que otros que están buscando empleo en El Salvador no encontrarían y que con eso empujarían otra vez a que el flujo migratorio se incrementara. Todos esos argumentos se los hemos ido planteando, la contribución de nuestros compatriotas a la economía, y por eso es que queremos decir categóricamente que el tema no está liquidado, que está en negociación. Perfecto. Que DHS nos confirmó que está en estudio y que vamos a seguir intensamente estos meses trabajando
para buscar alternativas a nuestra población migrante. Perfecto. Canciller, amigos televidentes, hacemos la primera pausa. Esto se llama Hecho un Punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Tenemos muy buenos consejos. Cuando llega la gripe, llega. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe sobre solubles Gel Caps AMPM. Toma Virogrip para gripes y toses monstruosas. Aquí vamos de nuevo. Canciller Martínez, hablemos un poquito también de los migrantes que han sido deportados a nuestro país. Si me equivoco, me corrige, porque tengo entendido que se le da a estas personas un capital semilla para que ellos inicien cualquier tipo de acciones de las cuales puedan ellos involucrarse dentro de la sociedad, incorporarse. ¿Cómo se le está dando seguimiento a esto? Sí, efectivamente. El año pasado, por ejemplo, logramos reinsertar a unos 3.600 compatriotas que fueron retornados, algunos en proyectos productivos, como bien mencionabas, que les dimos capital semilla, entrenamiento, seguimiento a sus proyectos. A otros fueron derivados al sistema educativo, sobre todo adolescentes. Otros fueron derivados a un banco de empleo que tenemos, y otros se les ha ayudado con préstamos a intereses bajos, etcétera. Total de que logramos reinsertar 3.600 personas. Ese proyecto lo seguimos este año. Yo diría que llevamos ya más de la mitad de lo que reinsertamos el año pasado, y esa es una apuesta fundamental que también le hemos explicado a nuestras contrapartes norteamericanas, porque a esta gente se le ofrece una oportunidad de quedarse aquí, contra la oferta que le hacen los traficantes de personas de volverlos a llevar a Estados Unidos y correr los riesgos que ya todos sabemos que se corren, pero ahora correr riesgos para una incertidumbre mayor, porque llegar a Estados Unidos ahora es una situación de incertidumbre y la gente tiene que pensarse bien en esos riesgos que va a correr. Nuestra recomendación es quedarse aquí, apostarle aquí y buscar proyectos de reinserción como esos que estamos ejecutando. También las deportaciones de Estados Unidos han disminuido levemente en estos meses que van del año, han disminuido en un 8%. Y también quería decir que hemos trabajado un proyecto de ley que ya fue aprobado gracias a la Asamblea Legislativa para tratar con aquellos deportados que tienen antecedentes. ¿A eso se refiere? Exactamente, Okay, a ese perfecto. proyecto me refiero. Qué bien, qué buen apoyo tienes aquí. Estamos nosotros en tiempo real para que usted vea. Entonces, este proyecto es muy importante porque las autoridades salvadoreñas tenían un problema. Estados Unidos nos compartía la información y nos decía, mire, este muchacho ha tenido una participación en pandillas en Estados Unidos, pero cuando llegaba aquí, esa persona no tenía ningún expediente aquí en El Salvador porque había crecido allá, etcétera. Entonces, con esta ley se les va a dar un seguimiento, se van a tener que reportar con un juez, y es la mejor forma, pues, de evitar que estas personas se vengan a vincular a las pandillas. Dicho esto, quiero insistir en que la mayor parte de los retornados, el 83%, no tienen ningún antecedente criminal. Son deportados porque no tienen papeles para estar en Estados Unidos. Y de ese 17%, la mayor parte lo que tienen son delitos menores en Estados Unidos, faltas de tránsito, conducción en estado de ebriedad. No quiero, al decir delitos menores, restar la importancia de esa falta, sino que Estados Unidos los cataloga así, y al acumularse dos de esos delitos, sí ya pues pueden ser deportados y pueden ser considerados con antecedentes criminales. Perfecto. Canciller Martínez pidió perdón por masacre de Tecoluca. Esta es una actividad que realizamos precisamente este mismo día, veo que siguen estando al día ustedes, en una serie de actividades que buscan la reparación moral y material para las víctimas del conflicto armado. En mi caso, pues ya sería alrededor de la quinta actividad en la que me corresponde pedir perdón a nombre del Estado salvadoreño. Todos sabemos, pues, que en esas fechas algunos de nosotros ni siquiera estábamos en cargos públicos, algunos estábamos estudiando, etcétera, pero el principio de continuidad del Estado, que tú lo conoces muy bien, y la responsabilidad del Estado se tiene que cumplir con estas personas. Esta fue una masacre
terribles en la zona de Tecoluca, donde efectivos militares pues llegaron a plena luz del día y aniquilaron a población civil en ese cantón, donde fueron aniquiladas, fueron asesinadas unas 45 personas. De esas 45 personas, varios eran niños y niñas, y pues la idea de hacer este acto de petición de perdón y de compromiso del Estado salvadoreño para con las víctimas es evitar que ese tipo de situaciones se vuelvan a repetir y que las víctimas, los familiares de las víctimas se sientan reconfortadas, se sientan apoyadas, y eso es lo que yo sentí ahora. Me decían, sobre todo una de las sobrevivientes de las víctimas que habló en el acto, me decía, para nosotros es un alivio que el Estado nos pida perdón. No va a resolver todo el dolor que tenemos, pero es un bálsamo que nos permite pues ir sanando esas heridas de esos tiempos terribles que vivimos durante la guerra. Ok, voy con más temas, y es que tengo en mis notas que se viene un lanzamiento de la primera política nacional para los migrantes este próximo sábado. Cuénteme un poquito de eso, canciller. Efectivamente, esta política la estará lanzando el señor presidente de la República en Casa Abierta, en la ex residencia presidencial. Como sabes, está reservada para este tipo de eventos, para exposiciones culturales, y lo que se estará presentando ahí es el fruto del trabajo de prácticamente un año, donde con migrantes, el Consejo Nacional de la Persona Migrante, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de nuestro viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, hicieron todo un proceso de consultas a nivel nacional e internacional para llegar a esa propuesta de política. Esa propuesta de política fue revisada por mi persona, por el presidente, y ya estamos en condiciones de que el presidente la presente el día 29, y será un instrumento, una herramienta fundamental que además está estipulada en la Ley de Protección a la Persona Migrante y su núcleo familiar, una herramienta de trabajo para la protección de los derechos de las personas migrantes en sus 4 condiciones, ¿verdad? En los países de origen, en los países de tránsito, en los países de destino, pero también en los países de retorno, que son los 4 aspectos que debemos de tener en cuenta para la protección de las personas migrantes. Canciller, siempre en estas mismas líneas, en el primer segmento usted señalaba que había que hablar precisamente como Estado en el tema del TPS. Vimos en los últimos días donde la doctora Victoria Marina de Avilés da la estafeta al señor Vinicio Cerezo de Guatemala en la dirección de un organismo internacional, una secretaría que usted en su momento también tuvo el enorme privilegio, pero la gran responsabilidad de dirigir. ¿No debería Centroamérica de unirse, si es que no lo ha hecho, en una sola voz única para poder abogar ciertamente, no solamente por el tema del DACA o el TPS, sino que de cualquier otra prerrogativa de cara a la administración del presidente Trump? Claro que lo estamos haciendo. En la cumbre, en la conferencia de la Florida, estuvieron presentes los demás países centroamericanos. En el caso del TPS es un poco más complicado porque solo 3 países centroamericanos somos beneficiarios, Honduras con unos 56,000, nosotros con 190,000 y Nicaragua con unos 2,500. En realidad el caso de Nicaragua es mínimo. Entonces, en el caso de TPS estamos trabajando una estrategia, pero regionalmente sí seguimos trabajando una estrategia sobre 3 componentes fundamentales: prosperidad, seguridad y los derechos de las personas migrantes. A propósito de que nosotros presidimos la Conferencia Regional de Migraciones, donde están los países del SICA, más Estados Unidos, México y Canadá, también en ese campo estamos apuntalando el tema de la política migratoria, y lo seguiremos haciendo en el SICA, que por cierto la Secretaría General es una secretaría que requiere tiempo completo. Yo estuve ahí y no se puede estar llevando, digamos, a 2 bandas, se tiene que trabajar muy enfocado a tiempo completo en la Secretaría General, y eso es lo que esperamos pues del nuevo secretario que ha sido nombrado recientemente en la cumbre que tuvimos en San José, Costa Rica. Es una persona que tiene la experiencia de haber sido presidente también de Guatemala, y vamos a reforzar el trabajo regional también en este campo de las migraciones. Ok, un tema que es importante es la unificación de Centroamérica.
no solamente porque la Constitución lo dice y porque es un anhelo. Dentro de esto, el CA4 nosotros lo tenemos de cara ya a unas fiestas agostinas, el libre tránsito, pero también hay un instrumento que leí, un rotativo donde se amplía la vigencia del pasaporte salvadoreño. ¿Qué ventajas tiene esto? Porque si lo hablamos en términos económicos, ciertamente es beneficioso para la población, pero ¿cuál es la valoración que se realizó de este documento que es tan importante? Bueno, como sabes también, para ya la renovación del pasaporte se presentó una propuesta por parte de la Dirección de Migración que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Se pretende tener más estándares de seguridad, pero pues mientras tanto seguir beneficiando a la población con el documento que ya se había extendido. Aquí la ambición fundamental es lograr a nivel regional, pero primero subregional del Triángulo Norte, una verdadera libre circulación de personas y mercancías, tratando de eliminar esos engorrosos chequeos en la frontera. Siempre se cae en la falsa dicotomía de seguridad versus libre tránsito, pero la seguridad se puede lograr aún desarrollando el libre tránsito en las fronteras. Hay mecanismos especializados. Justo en la Florida, con el secretario Kelly, vimos algunos equipos móviles para detectar contrabando, para detectar armas, etcétera. Entonces se puede utilizar esos equipos sin necesidad de estar haciendo esas grandes colas en la frontera, y hacia eso va dirigida esta reunión que te mencionaba que se realizó hoy en Ciudad de Guatemala. Ahí estuvo buena parte de nuestro equipo, el ministro de Economía, la viceministra de Comercio, nuestro viceministro de Integración, el ministro de Agricultura, ya trabajando con Guatemala y Honduras para lograr ese libre tránsito de personas y mercancías. Ok, voy entrando en temas propios de nuestro país, y es que con relación al segundo compacto de la MCC se ha dicho, canciller, que la contrapartida que se esperaba por parte de nuestro país no ha llegado. ¿Se están saliendo con los tiempos en la ejecución de los proyectos de este segundo compacto? Sí, se está saliendo con los tiempos. De hecho, hay que agradecer a la Asamblea Legislativa que la semana pasada, si mal no recuerdo, aprobaron también unas medidas respecto al FOVIAL, ¿verdad? Que era la cuenta del milenio tiene una serie de parámetros para la cooperación, y uno de esos parámetros era precisamente que para lograr un mejor mantenimiento de las carreteras, principalmente de la carretera longitudinal del norte, se hicieran unos ajustes en cuanto a la contribución del FOVIAL. Esos ajustes finalmente los aprobó la Asamblea Legislativa, lo agradecemos porque eso es lo que nos permite garantizar la contrapartida nacional para que siga avanzando el FOMilenio 2. Por supuesto que hay otros prerequisitos, otros complementos que debemos hacer, no tanto en el área financiera, sino en mejoras en la regulatoria, de evitar tantos trámites. Ahí el secretario Lorenzana y el equipo económico están trabajando en lo que ellos llaman la ley guillotina, que es recortar a lo más posible todos aquellos trámites engorrosos que hay para el registro de empresas, para ciertos permisos, etcétera, por supuesto sin vulnerar otros derechos como el derecho a un medio ambiente sano, pero ese tipo de requisitos los tenemos que ir cumpliendo porque son parte del esquema de cooperación Infomilenio. Hay otros esquemas de cooperación como la Unión Europea, como los esquemas de cooperación asiáticos que no plantean esos prerequisitos, pero en el caso de los Estados Unidos pues sí se plantean esos prerequisitos y es importante cumplirlos para continuar con la cooperación, en este caso con Estados Unidos, que es uno de los principales cooperantes que tenemos como país. Siempre en la idea que usted está desarrollando, la semana pasada en la Asamblea Legislativa hubieron diferentes aprobaciones. Una es la que usted mencionaba con el tema del FOVIAL, canciller, y la otra fue de las modificaciones a la ley de extinción de dominio. Este mismo día, la embajadora se refiere a este tema y dice que si no hay un retroceso en estas aprobaciones, se pone prácticamente en riesgo la ayuda, la colaboración económica y de otro tipo o naturaleza que recibe nuestro país. Es complicadísimo este tema, canciller, obviamente usted bajo el trabajo que está desarrollando,
pero que lo diga la representante de este país del norte en estos mismos términos en los cuales he citado que varios rotativos se han referido. ¿Ha tenido la oportunidad de poder conversar con ella sobre este tema? ¿Cómo se trata esto? No nos hemos reunido aún porque yo el viernes estaba precisamente en Washington haciendo gestiones por nuestra población TPS. Yo comprendo hasta cierto punto la preocupación porque, si mal no recuerdo, incluso en su momento, cuando se estaba aprobando el segundo compacto de Fomilenio, siempre se habló de un prerequisito que sería esta ley de extinción de dominio. La ley se aprobó, no era una ley perfecta, todos lo dijeron en su momento, que requería sus ajustes, pero bueno, creo que lo importante sería en el 2013, aclarar si esos ajustes van en la dirección de los estándares internacionales o no van en la dirección de los estándares internacionales. Yo entiendo que algunos ajustes se hicieron para evitar cualquier recurso de inconstitucionalidad que uno de las personas procesadas presentara, pero creo que es algo que los equipos técnicos, tanto de El Salvador como de Estados Unidos, de la Asamblea Legislativa, pueden conversar y encontrar soluciones. Yo no creo, no me parece que debiera haber una persona que esté en contra de la lucha contra la corrupción. Si hay diferencias de opinión, si hay malentendidos, bueno, hay que sentarse y verlos técnicamente, pero lo que necesitamos es una ley que no deje portillos para la corrupción, una ley que permita, por supuesto, y usted como abogado lo sabe, respetando los preceptos constitucionales de la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, pero que sea totalmente dura con aquellas personas que se han apropiado de los bienes públicos o que se han hecho de bienes mal habidos por el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera. Entonces yo pienso que eso es lo que debe hacerse. Si es necesario hacer otros ajustes que permitan ser más contundentes, hay que hacerlo. Y creo que hasta cierto punto las preocupaciones son comprensibles, pero hay que conocer a fondo cuáles han sido las reformas y si esas reformas resuelven o no, o replantean el tema de los estándares internacionales que debe tener una ley como la Ley de Extinción de Dominio de El Salvador. Ok, voy a ir a una pausa. Lo complicado de este tema, canciller, amigos televidentes, como yo soy parejo, yo lo he dicho categóricamente, de los 44 diputados que votaron por estas reformas, 37 están siendo objeto de investigación en la unidad de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Lo interesante es que Arena se abstuvo, pero tiene a 19, el partido tricolor, funcionarios y exfuncionarios investigados también en probidad. De ahí viene la crítica, ¿por qué no votaron a favor o en contra, sino que se abstuvieron? Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con el ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República. Canciller, en su momento no habíamos tenido nosotros la oportunidad de conversar y debo de preguntarle porque hubieron en algún momento ciertas críticas, lo vamos a llamar así, por esta reunión que se ventiló en la OEA, donde se estaba discutiendo sobre el poder o no emitir juicio de valor, pronunciamiento en este ámbito internacional, en este concierto mundial sobre el tema de Venezuela, condenarlo o no. Se le criticó a Hugo Martínez porque era en algún momento la persona que estaba dirigiendo esta reunión, así se manejó. Debo trasladarlo concretamente. ¿Qué es lo que sucedió realmente, canciller? Por favor. Bueno, en primer lugar, yo no estaba dirigiendo la reunión. En segundo lugar, yo únicamente pedí que se respetaran los procedimientos de la OEA. Normalmente, cuando tú vas a hacer una votación aquí, en cualquier parte del mundo y por supuesto en la OEA, se tiene que contar con el texto sobre el que vas a votar. Y en el caso de la OEA, no solo con el texto en español, sino con el texto en inglés y en francés.
Yo personalmente conocía el texto, pero varios de los cancilleres que estaban ahí no conocían el texto en francés ni siquiera se había distribuido, y Haití, por ejemplo, protestó porque no tenían el texto en francés, que es su idioma oficial. Sí. Y lo único que yo pedí fue que se diera un receso para que todo mundo pudiera contar con los textos en sus idiomas respectivos y que después del receso, si se consideraba pertinente, se diera el debate, y si no, pues que no se diera el debate. ¿Ya no se retomó posteriormente, canciller? Claro, regresamos a la reunión y se hizo la votación. Por cierto, yo cuando querían hacer la votación sin haber estudiado los textos, les dije que me recordaban los tiempos difíciles aquí en El Salvador, donde se hacían las votaciones a veces sin tener ni siquiera un texto de lo que se estaba votando. Y había diputados que decían, bueno, yo no conozco de qué se está votando, pero voto a favor. Entonces, lo que yo quería es que en un organismo multilateral serio que dice que respeta la democracia, etcétera, se respetaran los procedimientos. Y luego, precisamente, se hizo la votación, no se lograron los votos, desafortunadamente para los promotores de la propuesta, pero eso no tiene en absoluto nada que ver con la posición de El Salvador, que siempre ha sido una posición de la búsqueda del diálogo. Y mira lo que te digo, nosotros hemos insistido, hemos buscado formas. Justo hace 2 semanas que estuve en Roma, me reuní con el secretario de Estado del Vaticano. Él me dijo, mira, nosotros estamos desconcertados porque el primer esfuerzo de diálogo no funcionó. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en un esfuerzo de diálogo serio, con compromisos, etcétera. Y esa es la misma posición de El Salvador. Como se están llevando las cosas en Venezuela en este momento, desgraciadamente no se va a llegar a una solución, porque hay mucha polarización, hay mucha confrontación, y lo que se necesita es compromiso de ambas partes para resolver esa difícil situación que tienen. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a colaborar, pero no depende de la voluntad de El Salvador, ni siquiera de la voluntad de la OEA, depende de la voluntad de todos los venezolanos y venezolanas resolver esa difícil situación que atraviesan. Ok, en su momento eso, canciller Martínez, también levantó pasiones encontradas, y seguro usted le estuvo dando seguimiento a los rotativos, porque también hizo que varios congresistas se manifestaran, unos decir, miren, a El Salvador le gusta nuestro dinero, pero no nos quieren acompañar en las votaciones, etcétera. En algún momento se llamó a un entendimiento, comprendieron cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos, particularmente en un tema tan sensible que la Unión Europea ya ha hablado de Venezuela, al igual que los Estados Unidos, de aprobar una constituyente en aquel país del cono sur. ¿Han podido conversar para explicarle esto que usted me está comentando? Totalmente. Es que ahí mismo, en tiempo real, como tú dices, estábamos hablando con nuestras contrapartes de Estados Unidos. Nuestra relación como gobierno de El Salvador con el gobierno de los Estados Unidos es una relación excelente y mantenemos una comunicación permanente. Y yo siempre he tenido, no solo con Estados Unidos, sino con todas nuestras contrapartes, una política de no sorpresas. Entonces, Estados Unidos sabía perfectamente cuál era nuestra posición, se la hemos explicado, y es una posición de búsqueda del diálogo, de construcción de consensos. No estamos por trasladar la polarización que hay en Venezuela a la OEA, pero a veces a nivel comunicacional pues se llevan las cosas a extremos y se quieren presentar las cosas como que eso ha provocado un cisma con los Estados Unidos, etcétera. Y como siempre hemos dicho también con Estados Unidos, tenemos 1000 cosas en común con Estados Unidos, 1000 cosas en las que estamos trabajando. Si hay una más en la que no estamos 100% de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dedicarnos a las 1000 cosas en las que ya estamos de acuerdo o dedicarnos a una tan sola cosa en la que no estamos de acuerdo? Y ha sido la filosofía y la práctica de trabajo con los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que a muchas personas pueden compartir o no compartir la posición que hemos tenido. En los Estados Unidos pues hemos escuchado la opinión de incluso congresistas que han planteado que no comparten la posición de El Salvador. Aquí hemos escuchado congresistas, no solo sobre ese tema, congresistas salvadoreños, sino que
sobre otros temas también que no comparten la posición de El Salvador. Y yo pues lo que trato es siempre de llevar una posición lo más moderada posible, de apoyo al diálogo, de búsqueda de la solución y advirtiendo, alertando a todos que si no hacemos algo ya para parar esa situación, la situación de Venezuela va a seguirse complicando. Ok, ministro, otro tema álgido dentro de esta misma línea fue en su momento cuando se le nombra, se crea un ministerio para el señor José Luis Merino y para el señor Sigfrido Reyes. De hecho, en su momento compartimos nosotros, se viralizó en las redes sociales una misiva de 14 senadores, son varios en el ente bicameral, hay que decirlo, sin embargo son 14 senadores. El señor Marcos Rubio ha sido como el más consecuente en sus críticas, insistente en trasladarlo ex candidato a la presidencia y referirse particularmente al señor Merino. ¿Cómo se da esta decisión? ¿Qué frutos ha dado? Porque en algún momento darle al señor Sigfrido Reyes, por ejemplo, esta investidura para que busque una cooperación internacional. Por favor. En primer lugar, el Sigfrido Reyes no ha sido nombrado viceministro, ni tiene una cartera de Estado, fue nombrado para facilitar su trabajo embajador en misión especial, que es una figura que se utiliza, y ya en otros gobiernos también se ha tenido esa figura, poco para darle mayor interlocución a la posición que él ya tenía como presidente de PROES. Esa es una decisión que la hablamos con el presidente me planteó que era importante darle ese nivel de interlocución y se le otorgó. En el caso de José Luis Merino, sí había un componente en el Ministerio de Relaciones Exteriores que no se había consolidado al más alto nivel político. Sí teníamos una dirección de relaciones económicas, pero vimos necesario, otra vez con el presidente, de crear una instancia que coordinara todos los esfuerzos de las entidades nacionales que están trabajando por promover la inversión. Se dice, si el vicepresidente está encargado de la inversión, sí, pero el vicepresidente no puede andar en misiones a todo el tiempo promoviendo la inversión, y la figura que cohesiona todos estos esfuerzos es la Cancillería. Y se le otorgó esta responsabilidad. ¿Cuáles son de los principales logros? Mira, tenemos ya un acuerdo de cooperación energética con Bolivia que son muy fuertes en exploración y explotación gasífera. Ellos van a vender gas a precio más barato de El Salvador y eso va a redundar en mejores precios para nuestra gente. Nos están ayudando en la exploración gasífera en ciertas zonas del país. Tenemos también en ese mismo orden acuerdos de cooperación en el campo financiero con Qatar, con Emiratos, con otros países de la zona del Golfo, y esto es el trabajo que ha venido haciendo el viceministro Merino. Y una cosa muy importante que no se menciona es que se logró articular a todas las instancias nacionales para promover el ingreso de hombres y mujeres de negocios al país. Entonces se ha creado un carnet especial, una visa especial para aquellas personas que vienen de otros países y que necesitan visa para entrar. Se les hace una atención VIP, se les pasa por un acceso mucho más rápido, porque lo que queremos es que estas personas se vean motivadas a invertir en El Salvador. Entonces son algunas de las cosas que se están desarrollando desde la responsabilidad que se le otorgó a José Luis. Ok, vamos a hacer otra pausa comercial, El Salvador. Aguánteme un ratito, ya seguimos conversando con nuestro invitado de esta noche, el canciller Hugo Martínez. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, nuevamente poniendo sobre la mesa la pregunta que esta noche, para que usted por supuesto nos acompañe en las diferentes redes sociales. ¿Qué tanto cree usted que el actual gobierno ha mejorado las condiciones de vida para que los salvadoreños no opten por emigrar a otro país? Siga participando, me incorporo rápidamente para seguir conversando con el canciller Hugo Martínez. Ministro, hablemos un poquito acerca de los proyectos a futuro. Ya hicimos un balance. ¿Qué ha de venir, por favor? Bueno, una prioridad nuestra para los próximos meses es
el trabajo por nuestros compatriotas TPS. Vamos a seguir dialogando con el Congreso de los Estados Unidos, con empresarios, con el Ejecutivo de los Estados Unidos, pero también con autoridades locales en Estados Unidos para abogar por nuestros compatriotas en la población TPS. Vamos a fortalecer que los equipos jurídicos especializados que ya hemos contratado para que sigan apoyando a nuestros compatriotas con asesoría legal. Y hay una cosa muy importante que viene también a futuro, que es la realización de esta tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Aquí se van a dar cita los líderes de los países europeos y los líderes de los países latinoamericanos. ¿Cuándo será eso? Eso será el 26 y 27 de octubre. Hay 3 temas fundamentales. Un tema que tiene que ver con el comercio birregional, cómo mejorar el comercio, pero un comercio libre y justo entre las 2 regiones. El tema de los acuerdos para la implementación de las medidas respecto al cambio climático, el tema del fortalecimiento de las instancias multilaterales y dentro de esto el fortalecimiento de la cooperación para aquellos países menos avanzados. También ese es un proyecto muy importante y que va a poner a El Salvador en los ojos de Europa y de América Latina, pero en general en los ojos del mundo. Otro proyecto muy importante para nosotros es la reinserción de los compatriotas retornados. Estamos ya en proceso de expansión de esos proyectos que te mencionaba de reinserción de nuestros compatriotas. Estamos trabajando también con empresas privadas para que den oportunidad a jóvenes que se puedan reinsertar. Tenemos una experiencia muy buena en Chalatenango, en un hotel de montaña, donde 3 jóvenes retornados fueron examinados, capacitados y ahora están trabajando en ese hotel de montaña. Y así sucesivamente vamos a ir expandiendo esos programas de reinserción de nuestros compatriotas que son retornados a el país. Luego, para nosotros es muy importante también los proyectos que vamos a ejecutar en el marco del Fondo Verde del Clima. Por ejemplo, con la FAO tenemos un proyecto de 63 millones de dólares que se está en su etapa final de negociación y que esperamos que ese proyecto sea aprobado y comience su implementación la próxima semana. De la misma manera, vamos a seguir trabajando con Estados Unidos en otras fases del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, con Europa, con fondos adicionales para nuestro Plan El Salvador Seguro, y luego estaremos participando en el Foro América Latina Asia del Este, FOCALAE, a finales de agosto en Corea, donde también estaremos fortaleciendo la cooperación de los países de América Latina con los países de Asia del Este, que son muy importantes para el desarrollo. ¿De qué manera se va a impulsar, canciller, aún más el tema del estatus de protección temporal y por ahí de pronto, bajo la resolución en comento, de 8 estados que podrán de una u otra forma también valorar la posibilidad de que muchos salvadoreños que estuvieron por años refrendando y que han venido calificando puedan pasar a otro nivel como el de residencia, por ejemplo? Sí, eso es muy importante porque esa resolución tiene un antecedente de una apelación que hizo un compatriota precisamente para demostrar que él en los últimos años había estado de manera regular en los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le entregó un papel, un permiso, un documento que decía que él podía trabajar y vivir en los Estados Unidos. Y eso le da la puerta a más compatriotas para que puedan seguir ese camino y pasar a una situación de residencia en estos 8 estados, pero lo que esperamos es que se extienda a toda la Unión Americana. Vamos a encontrar los caminos legales, hay casos específicos y hay que estudiarlos uno a uno, pero por eso tenemos estas asesorías legales especializadas en materia migratoria para orientar a nuestros compatriotas según sea el caso. Ok, canciller, posible que usted me acompañe esta noche, que yo no le pregunte de pronto una pregunta que es reiterativa, aspiraciones presidenciales. De pronto ahí se habla de Hugo Martínez y de pronto Gerson los Martínez, por ejemplo, y no es porque el doctor Castillo lo haya dicho. Sí, es una pregunta reiterativa. Y lo que he dicho, voy a ser reiterativo también en la respuesta. Sí, porque mira,
El tema es que en este momento todavía no se están tomando decisiones al respecto. En mi caso estoy enfocado en el trabajo de la Cancillería, pero como lo he dicho en otras ocasiones, yo he sido un hombre de partido, más de la mitad de mi vida he estado en un partido político, lo que no ha impedido que cuando estoy en destinos nacionales trate de hacer un trabajo para todos nuestros compatriotas. Y en tanto pues soy una persona de partido, siempre estaré atento a aquellas sugerencias, peticiones que el partido me haga. Entonces, como lo he dicho en otras ocasiones, si el partido me pide que asuma otra responsabilidad, una responsabilidad diferente o incluso una responsabilidad mayor, siempre estaría dispuesto a considerarlo, pero en el momento que se dé esa situación. Incluso ahora mismo una responsabilidad de candidato a la presidencia, ¿lo valoraría? Puede ser una responsabilidad diferente, una responsabilidad mayor, estaría dispuesto a considerarla, pero en el momento que se den los hechos, no solo depende de mí, depende de la población, depende del partido, etcétera. Y eso pues se estará analizando en un momento determinado y como lo he dicho en otras ocasiones también, una vez se tome una decisión, lo estaré compartiendo contigo. Ok, como que no ha venido a soltarme prenda mucho esta noche, canciller. Bueno, un verdadero placer haberlo tenido. Gracias por acompañarnos esta noche. El gusto es mío y que tengan una feliz noche. Gracias. Quiero saludar a una muy buena amiga mía, doña Evelyn Francia, está cumpliendo años esta noche. Muchísimas gracias porque usted es parte activa de la entrevista 8 en punto, noche tras noche, está trasladándonos el cariño que le tiene a este canal, a esta entrevista y por supuesto a todos los que nos acompañan. Saludo rápidamente, señores, a Cosavi de RL, ahí lo tenemos, porque por supuesto es parte de la familia de Canal 33, parte activa. La pregunta que habíamos planteado esta noche: ¿qué tanto cree usted que el actual gobierno ha mejorado las condiciones de vida para que los salvadoreños no opten por emigrar a otro país? El consolidado, un 83, nada, un 9, poco, un 8%, mucho. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.